Te enseñaron que el espacio es vacío, silencio, nada. Un escenario negro donde flotan rocas y radiación, y donde nada puede existir sin un traje presurizado y oxígeno inyectado. Ese es el dogma. Y los astronautas que han orbitado este planeta llevan décadas reportando fenómenos que lo destrozan por completo. Objetos que pulsan como organismos vivos. Estructuras que aparecen y desaparecen a 2 kilómetros de distancia. Sombras circulares de 70 kilómetros de diámetro, moviéndose sobre la superficie terrestre sin que ningún objeto las proyecte. Señales con estructura matemática en frecuencias que deberían estar muertas. Y regiones del espacio donde el tiempo se deforma, los instrumentos colapsan y la percepción humana se quiebra. Nada de esto es ficción. Son reportes internos, bitácoras de misión. A diferencia de los desechos o partículas de hielo que siguen trayectorias predecibles dictadas por la física orbital, estas formaciones fueron documentadas cambiando de dirección sin ninguna fuerza externa aparente actuando sobre ellas. Presta atención a este detalle. En 2001, durante una misión en la Estación Espacial Internacional, el cosmonauta Yuri Usachev capturó video de objetos que parecían fusionarse, separarse y pulsar en patrones sincronizados. No estamos hablando de basura orbital comportándose de forma errática, estamos hablando de movimiento coordinado, repetido, documentado por múltiples programas espaciales en diferentes naves a lo largo de décadas. Y la consistencia de los reportes es lo que destruye la explicación cómoda. Si son reflejos o hielo, ¿por qué se manifiestan repetidamente en formas biológicas? ¿Por qué con cámaras cada vez mejores a bordo de la ISS siguen siendo tan difíciles de documentar de forma concluyente? Pero eso fue solo el primer nivel. En marzo de 1991, cosmonautas a bordo de la estación Mir reportaron algo que según la física orbital no debería existir. Otra estructura grande en órbita, visible a una distancia de aproximadamente 2 kilómetros. El comandante Anatoly Artsevarsky la describió como un contorno translúcido, similar en tamaño a una estación espacial, que mantuvo posición relativa a Mir durante casi 3 minutos antes de desvanecerse. El incidente fue registrado en bitácora y descartado como ilusión óptica causada por condiciones de iluminación específicas en órbita. Entre 1995 y 2001, 4 tripulaciones separadas en Mir reportaron avistamientos similares. En cada caso, la estructura fantasma apareció brevemente, siempre a la misma distancia aproximada, y luego desapareció. Y lo que perturbó a los controladores de misión no fue solo lo visual. Cada aparición coincidió con interrupciones inexplicables en las comunicaciones y anomalías en los instrumentos. Cuando Mir fue sacada de órbita en 2001, muchos asumieron que estos avistamientos terminarían con ella. En 2006, un miembro de la tripulación de la ISS reportó una observación similar durante una caminata espacial. Una estructura grande y sombría momentáneamente visible contra el fondo terrestre. La explicación oficial habla de pareidolia, la tendencia humana a percibir patrones familiares en estímulos aleatorios. Combinada con condiciones visuales únicas de la órbita, donde la luz se comporta diferente que en la Tierra. Puede ser, pero las descripciones coinciden demasiado entre observadores diferentes, naves diferentes y décadas diferentes como para descartarlas cómodamente. Especialmente cuando vienen acompañadas de anomalías instrumentales que no deberían tener relación con una ilusión óptica. Algo está ocurriendo ahí arriba que nuestros modelos no contemplan. Y eso me lleva al siguiente caso. 2005. La ISS pasa sobre el Pacífico Sur. La tripulación observa un clúster de luces debajo de su órbita moviéndose en patrones geométricos coordinados. No la distribución aleatoria de luces urbanas o barcos pesqueros. Formaciones que se organizan en triángulos perfectos, cuadrados y círculos antes de dispersarse rápidamente. El evento duró aproximadamente 76 segundos y fue capturado por múltiples cámaras a bordo. La NASA inicialmente clasificó el material, luego lo liberó con la explicación de que probablemente eran barcos de pesca usando lámparas potentes para atraer calamares. Esa explicación se derrumbó bajo análisis matemático. Las tasas de aceleración de los movimientos registrados son físicamente imposibles para embarcaciones oceánicas. Las formaciones cambian de configuración a velocidades superiores a 800 km por hora, con movimientos perfectamente sincronizados entre objetos separados por kilómetros de océano. Fenómenos similares fueron documentados en al menos 7 misiones posteriores de la ISS,
y 2 vuelos del transbordador. En 2011, el astronauta Paolo Nespoli capturó video en alta definición de un clúster que pareció responder al paso de la nave sobre él, reorganizándose, como si reaccionara a la observación. Las luces demostraron movimiento tridimensional, ascendiendo y descendiendo a través de la atmósfera mientras mantenían su relación geométrica. Estás pensando que esto suena demasiado extraño para ser real, lo entiendo. Pero extraño y falso no son la misma cosa, y la evidencia de cámaras múltiples en varias misiones no desaparece porque sea incómoda. Ahora cambiemos de dirección. Marzo de 2009. El astronauta John Phillips realiza mantenimiento de rutina en el exterior de la ISS. Su sistema de comunicación capta algo inesperado. A través de sus auriculares llegan susurros y patrones rítmicos en una frecuencia que debería estar muerta. Los sonidos continúan durante 12 minutos antes de desvanecerse, distintos del ruido normal de control de misión o transmisiones satelitales. Los especialistas en comunicaciones de la NASA no pudieron identificar la fuente. Entre 2009 y 2017, 14 misiones EVA separadas reportaron anomalías similares. Los patrones exhiben características consistentes. Comienzan con una serie de pulsos que siguen una secuencia matemática similar a números primos, seguidos por lo que múltiples astronautas describieron como modulación susurrante, casi como habla rítmica. Radioastrónomos analizaron grabaciones de estas transmisiones. No coinciden con fuentes terrestres conocidas ni con comunicaciones satelitales. Las señales aparecen con mayor intensidad cuando los astronautas están en el lado oscuro de la Tierra, lejos del ruido radial del planeta. Y lo más desconcertante, la frecuencia de estas transmisiones cambia en un patrón que coincide, precisamente, con ciertos estallidos de radiación estelar de estrellas de neutrones distantes. Un científico de la NASA lo describió como una correlación imposible. La explicación científica se enfoca en interacciones entre la magnetosfera terrestre y partículas cargadas del viento solar, creando fenómenos de radiofrecuencia que el cerebro humano interpreta como patrones. Pero eso no explica la estructura matemática presente en las señales, ni explica por qué ocurren específicamente durante caminatas espaciales y no son detectadas por los equipos de comunicación más sensibles de la estación. El universo emite en frecuencias que apenas estamos aprendiendo a interpretar. Y ese dato conecta con lo que viene después. Noviembre de 2014. La tripulación de la ISS pasa sobre el Atlántico Norte. Varios miembros observan una sombra enorme moviéndose sobre la superficie terrestre. No la sombra de la estación, que es conocida y predecible. Esta área oscurecida mide aproximadamente 120 kilómetros de diámetro. Se mueve contra la trayectoria orbital de satélites conocidos. Mantiene una forma circular perfecta y se desplaza a velocidad constante sin importar la elevación del terreno debajo. Algo imposible para una sombra convencional, que se distorsiona al proyectarse sobre elevaciones variables. Entre 2014 y 2021, tripulaciones de la ISS reportaron fenómenos similares en 5 ocasiones separadas. Cada avistamiento comparte las mismas características: forma circular perfecta, tamaño entre 80 y 130 kilómetros de diámetro, y patrones de movimiento que desafían la mecánica orbital conocida. Durante el avistamiento de 2019, instrumentos a bordo de la ISS detectaron una fluctuación breve pero significativa en el campo magnético terrestre directamente debajo de la trayectoria de la sombra. Sin objeto que la proyecte, sin fenómeno atmosférico que la justifique. Una oscuridad circular perfecta arrastrándose sobre la Tierra sin dejar rastro. No te digo que tenga la respuesta, te digo que la pregunta que esto plantea es real, y que la explicación cómoda no sobrevive los datos. Lo verifiqué. Ahora vamos más profundo. Febrero de 2011. Astronautas realizando mantenimiento en el exterior del segmento ruso de la ISS descubren algo que no debería estar ahí. Estructuras delicadas, similares a telarañas, formadas sobre los pasamanos y bahías de equipo exteriores. Formaciones cristalinas con patrones intricados, filamentos delgados extendiéndose desde nodos centrales en arreglos geométricos. No estaban presentes durante una caminata espacial apenas 14 días antes. La NASA y Roscosmos lo atribuyeron a cristalización de refrigerante filtrado o vapor de agua escapado durante caminatas previas. Pero intentos de laboratorio para reproducir estas formaciones bajo condiciones espaciales simuladas fallaron en crear algo con la misma complejidad estructural.
Muestras traídas al interior de la estación revelaron compuestos de silicio con trazas de carbono, dispuestos en patrones que no coinciden con procesos de cristalización conocidos. Entre 2011 y 2018, formaciones similares aparecieron en superficies exteriores de la ISS en 8 ocasiones separadas. En cada caso se formaron durante periodos de alta actividad solar y exhibieron patrones de crecimiento que sugieren una respuesta al entorno electromagnético. Lo más inquietante, la aparente capacidad de estas estructuras para autorrepararse cuando son dañadas por micrometeoritos, reconstruyendo sus patrones geométricos en cuestión de horas. La teoría principal sugiere procesos de cristalización complejos únicos del entorno de microgravedad, posiblemente dirigidos por campos electromagnéticos que guían la disposición de partículas cargadas al cristalizar. La explicación es plausible, pero la complejidad de las estructuras, su formación preferencial sobre aleaciones específicas y su aparente respuesta al entorno siguen abiertos. Y eso nos trae al fenómeno más pesado de todos. Febrero de 2012. Los astronautas Alexander Poleshchuk y un segundo miembro de la tripulación realizan una EVA cerca de la estructura Z1 de la ISS. Ambos reportan simultáneamente que entran en una región del espacio donde sus instrumentos fallan, las comunicaciones se cortan y experimentan lo que describieron como una distorsión profunda de la percepción. Durante aproximadamente 94 segundos, ambos astronautas reportaron experimentar una sensación de dilatación temporal extrema, lo que sintieron como casi 20 minutos, mientras control de misión registró menos de 2 minutos de telemetría anómala. Al regresar al interior, ambos describieron haber entrado en una región que aparecía más oscura que el espacio circundante. No simplemente una ausencia de luz, una ausencia de todo, incluyendo la distancia misma. Ambos astronautas, sin historial de trastornos de ansiedad, reportaron sensaciones abrumadoras de ser observados por algo dentro de esa región vacía. Entre 2012 y 2023, fenómenos similares fueron documentados durante 5 caminatas espaciales separadas en diferentes secciones de la órbita de la ISS. Cada incidente comparte características consistentes: fallo de instrumentación, interrupción de comunicaciones, distorsión de la percepción temporal y efectos psicológicos profundos que persisten durante días. La NASA estableció un grupo de investigación clasificado en 2015 para estudiar estos eventos, con nombre código Proyecto Abyssal. Físicos teóricos han propuesto explicaciones que van desde anomalías localizadas del espacio-tiempo hasta fluctuaciones del campo cuántico que alteran brevemente constantes fundamentales dentro de una región definida. Algunos investigadores sugieren que podrían representar áreas donde nuestro universo hace contacto con estructuras de dimensiones superiores, predichas por ciertas variaciones de la teoría de cuerdas. No está probado, puede que nunca lo esté, pero la evidencia que apunta en esa dirección es demasiado pesada para ignorar. 94 segundos que se sienten como 20 minutos. 2 personas experimentándolo simultáneamente, instrumentos que lo confirman, y un patrón que se repite. 1984. Cosmonautas a bordo de la Salyut 7 reportan ver 7 figuras con forma de ángeles fuera de su nave, bañadas en luz anaranjada. Los 6 miembros de la tripulación confirmaron el avistamiento. En 1973, el comandante Gerald Carr del Skylab reportó ver una figura humanoide flotando junto a la estación sin traje espacial. En 1996, 2 astronautas de una misión del transbordador reportaron independientemente sentir una presencia adicional dentro del vehículo durante ciclos nocturnos. Un fenómeno documentado posteriormente en 4 expediciones separadas de la ISS. Los perfiles psicológicos de astronautas y cosmonautas son evaluados meticulosamente. Representan a los profesionales más estables mentalmente del planeta. Sin embargo, aproximadamente el 27% de los viajeros espaciales de larga duración reportan alguna variación de este fenómeno. La ciencia atribuye estas experiencias a una combinación de factores: efectos de la radiación cósmica sobre el lóbulo temporal del cerebro, disrupción de ritmos circadianos, y el impacto psicológico del aislamiento en un entorno donde la línea entre vida y muerte es tan delgada como el casco de una nave. Estudios recientes de escaneos cerebrales de astronautas muestran cambios significativos en áreas asociadas con la percepción sensorial después de periodos prolongados en órbita. No es misticismo, es neurociencia encontrándose con condiciones para las que el cerebro humano nunca evolucionó. Y eso cambia la pregunta. Ya no se trata de qué hay allá afuera. Se trata de qué le ocurre a la conciencia humana cuando sale del entorno que la formó.
En septiembre de 2016, la tripulación de la ISS documentó una formación de nubes sobre el Pacífico Sur de aproximadamente 320 kilómetros de diámetro, comportándose de forma imposible, moviéndose directamente contra los vientos predominantes de gran altitud, manteniendo su cohesión y estructura circular a pesar de fuerzas que deberían haberla dispersado, y respondiendo aparentemente al paso de la ISS sobre ella, reorganizándose en un patrón espiral que siguió la trayectoria de la nave. Cámaras de alta resolución capturaron vórtices menores dentro de la formación, rotando en patrones sincronizados que los meteorólogos describieron como matemáticamente imposibles para comportamiento natural de nubes. Entre 2016 y 2024, formaciones similares fueron observadas en 11 ocasiones, cada una compartiendo la estructura circular, el movimiento independiente de vientos prevalentes y la reactividad aparente a plataformas de observación pasando sobre ellas. Durante el avistamiento de 2020, instrumentos detectaron actividad electromagnética inusual dentro de la formación, con patrones que un científico de la NASA describió como portando similitud incómoda con patrones de disparo neural. Medusas cósmicas que pulsan y cambian de dirección. Estaciones fantasma que aparecen y desaparecen junto a anomalías de instrumentos. Luces que se organizan en geometrías perfectas a velocidades imposibles. Susurros con estructura de números primos en frecuencias muertas. Sombras circulares de 100 kilómetros sin objeto que las proyecte. Estructuras cristalinas que se autorreparan en el exterior de la ISS. Regiones donde el tiempo se dilata y la percepción se rompe. Figuras humanoides vistas por el 27% de astronautas de larga duración. Nubes que responden a la observación. Todo reportado por las personas más estables y entrenadas del planeta. En las condiciones más monitoreadas jamás creadas por el ser humano. El dogma dice que el espacio es vacío, predecible y completamente explicable con la física que conocemos. La evidencia acumulada durante 5 décadas de vuelo espacial tripulado dice otra cosa. No te estoy diciendo que sea extraterrestre, no te estoy diciendo que sea sobrenatural. Te estoy diciendo que hay fenómenos documentados por múltiples testigos, en múltiples misiones, a lo largo de múltiples décadas, que no encajan en ningún modelo que tengamos. Y la pregunta que eso plantea, la que nadie hace en voz alta, es si el espacio que creemos conocer es realmente lo que pensamos que es, o si al salir de la atmósfera terrestre estamos cruzando un umbral hacia algo que nuestros sentidos, nuestra física y nuestra conciencia apenas están preparados para procesar. El dogma satisface al cómodo, la verdad satisface al curioso. Soy James, nos vemos en el próximo. O si al salir de la atmósfera terrestre, estamos cruzando un umbral hacia algo que nuestros sentidos, nuestra física y nuestra conciencia apenas están preparados para procesar. El dogma satisface al cómodo, la verdad satisface al curioso. Soy James, nos vemos en el próximo. Figuras humanoides vistas por el 27% de astronautas de larga duración. Nubes que responden a la observación. Todo reportado por las personas más estables y entrenadas del planeta, en las condiciones más monitoreadas jamás creadas por el ser humano. El dogma dice que el espacio es vacío, predecible y completamente explicable con la física que conocemos. La evidencia acumulada durante 5 décadas de vuelo espacial tripulado dice otra cosa. No te estoy diciendo que sea extraterrestre. No te estoy diciendo que sea sobrenatural. Te estoy diciendo que hay fenómenos documentados por múltiples testigos, en múltiples misiones, a lo largo de múltiples décadas, que no encajan en ningún modelo que tengamos. Y la pregunta que eso plantea, la que nadie hace en voz alta, es si el espacio que creemos conocer es realmente lo que pensamos que es.